FedEx cuenta con más de medio millón de empleados, capitaliza más de 40,000 millones de dólares y entrega millones de paquetes diariamente en todo el mundo. A inicios de los años 70, este futuro imperio de envíos dependía de un hombre, $5,000 y un fin de semana en Las Vegas. Esta es la historia absolutamente loca de FedEx. Frederick Wallace Smith, fundador de FedEx, no tuvo un buen comienzo en la vida. A los 4 años, su padre falleció. Durante sus primeros 10 años, Fred tuvo una artritis infantil llamada enfermedad de Perthes. Eso afectó temporalmente sus caderas, reduciendo el flujo sanguíneo y su capacidad para caminar. Así que Fred se vio obligado a pasar sus primeros años con aparatos ortopédicos en las piernas y usando muletas para moverse. Y Fred enfrentó acoso escolar de niño debido a su condición. Sin embargo, para su 10º cumpleaños, Fred había superado esto y pudo no solo caminar. En pocos años empezó a amar volar, lo que sería clave en su éxito futuro. En la preparatoria, Fred fundó su primer negocio, la compañía de discos Arndt, junto a unos amigos. Comenzó como un pequeño estudio de grabación en un garaje, pero eventualmente creció hasta convertirse en una compañía de grabación más grande, que de hecho todavía opera hasta el día de hoy. Fred dejó la compañía en 1962 para estudiar economía en la Universidad de Yale. En su tercer año, Fred escribió un trabajo final proponiendo una idea de negocio que, según él, revolucionaría el transporte de bienes. Los paquetes se enviaban por Estados Unidos en bodegas de aviones comerciales, así que los horarios de entrega dependían de las aerolíneas de pasajeros. Esto hacía que la entrega de paquetes fuera más lenta e impredecible. Para quienes necesitaban enviar suministros médicos o documentos legales urgentemente, debía existir una forma más rápida y eficiente, así que la idea de Fred era comprar una flota de aviones y volar en medio de la noche, mientras los aeropuertos no estaban tan ocupados con vuelos de salida. Clasificar los paquetes en un centro y entregarlos en camión desde ahí. Fred creía que esta idea de transportar paquetes pequeños y de alta prioridad por la noche significaría que las empresas y las personas podrían recibir sus paquetes en solo 1 o 2 días, mucho más rápido que el actual y restrictivo horario de las aerolíneas. Fred, emocionado por su idea, entregó su trabajo universitario. Sin embargo, terminó recibiendo solo una calificación de C por parte de su profesor de economía, quien le dijo que la idea no era viable y que no funcionaría. Fred obviamente se sintió muy desanimado por esto, pero aún así estaba convencido de que la idea tenía potencial y quería seguir adelante y demostrar que su profesor estaba equivocado. Sin embargo, después de graduarse de Yale en 1966, no tendría la oportunidad de llevarla a cabo. La guerra de Vietnam se estaba intensificando. La experiencia de vuelo de Fred lo llevó a servir 3 años en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, con 2 misiones en Vietnam como navegante. Su vida estuvo en peligro durante este periodo y una vez sobrevivió a una emboscada del Viet Cong. Durante el tiempo de Fred en el ejército pasaron 2 cosas cruciales. En primer lugar, prestó mucha atención a cómo el ejército manejaba tanto el envío como la recepción de mercancías, y notó muchas maneras en que su logística de envíos podía mejorarse. A menudo había ocasiones en las que los suministros tardaban demasiado en llegar de un lugar a otro. Y, en segundo lugar, en sus momentos libres en los barracones, Fred siempre jugaba blackjack, y muy pronto se ganó la reputación de ser muy bueno en ello. En ese entonces, Fred solo jugaba por diversión como distracción de la guerra, pero Fred no sabía que este juego de cartas cambiaría por completo su vida y todo el futuro del transporte marítimo. Tras dejar la Marina en 1970 y ver la destrucción de la guerra, Fred dijo que estaba tan harto de destruir y volar cosas que regresó decidido a hacer algo más constructivo. Así que una vez más se lanzó a lo desconocido. A los 26 años, Fred empezó a trabajar en Arkansas Aviation Sales, el negocio de su suegro, y pronto compró la mayoría de la empresa. El negocio originalmente era una empresa de servicio y reparación de aviación, pero Fred ayudó a transformarlo en más bien una concesionaria de aviones, lo que incrementó significativamente las ganancias de la empresa. Fred estaba frustrado por el lento avance. El traslado de piezas era lento y la empresa tenía problemas para obtenerlas puntualmente. Fred volvió a recordar su idea de su trabajo de economía, que permitiría que los envíos se entregaran en todo el país en solo 24 horas. Al no depender de vuelos comerciales, el paquete llegaría. Fred planeó un sistema más eficiente usando transporte aéreo y terrestre con aviones que no fueran de pasajeros, llevando los paquetes a una instalación central donde serían enviados por distintas rutas y entregados por camiones. Era un sistema de centro y radios que él creía revolucionaría el envío, pero vio que requería 14 aviones a reacción para operar. La familia de Fred tenía dinero porque su padre fue un empresario exitoso y dirigió varias empresas, entre ellas la cadena de restaurantes Tuttle House. Antes de morir, el papá de Fred creó un fideicomiso para él.
Sin embargo, Fred aún no tenía suficiente dinero para la operación que planeaba. Fred lo presentó a inversionistas, quienes quedaron impresionados por su conocimiento del sector aéreo. Fred había reflexionado mucho sobre el sistema y los inversionistas veían su gran potencial de negocio si funcionaba. Para 1972, Fred obtuvo $91 millones en préstamos y capital de riesgo para su negocio de envíos. El plan inicial de Fred era enfocarse en los cheques. Por supuesto, hoy en día damos por hecho que el dinero se transfiere instantáneamente por todo el mundo. Pero en aquellos tiempos, cuando la gente enviaba cheques como pagos, a menudo era un proceso muy largo. Así que Fred contactó a la Reserva Federal, el sistema bancario central de Estados Unidos, esperando que pudieran formar una alianza. Antes los cheques tardaban hasta 10 días en procesarse, pero con el sistema de Fred era solo 24 horas. Permitió entregar cheques rápido entre bancos de la Reserva Federal. A la Reserva Federal le pareció bien y aceptó. Fred compró y equipó una pequeña flota de aviones ligeros para cumplir el contrato. Obtener a la Reserva Federal como cliente inspiró a Fred a nombrar su empresa Federal Express. Así el negocio de envíos de Fred finalmente nació y el logotipo de Federal Express se exhibía con orgullo en cada avión, membrete, tarjeta de presentación y tablero de anuncios. Fred consiguió su primer y gran cliente, así que el futuro lucía emocionante. De repente la Reserva Federal abandonó el trato y Fred se quedó con los aviones, deudas y el nombre de Federal Express, aunque ya no trabajaba con la Fed. Aunque fue un gran revés, Fred mantuvo el nombre Federal Express. De hecho, no fue sino hasta 1994 que cambió el nombre de la empresa a FedEx Corporation, porque la mayoría de la gente simplemente se refería a la compañía por el apodo abreviado FedEx de todos modos. A inicios de los 70s, al dejar de transportar cheques para la Reserva Federal, Fred se enfocó en enviar paquetes pequeños y urgentes a empresas y consumidores. El 17 de abril de 1973, FedEx inició operaciones. Fred eligió establecer la compañía en Memphis ya que estaba bastante céntrica en Estados Unidos, lo que la convertía en un centro ideal para el plan de Fred. El aeropuerto de Memphis hizo ajustes para facilitar la operación del negocio y ofreció espacio extra en los hangares de inmediato. El aeropuerto casi nunca cerraba por clima, lo que permitió a FedEx operar. En la primera noche, 14 aviones repartieron 186 paquetes en 25 ciudades de Estados Unidos. La noticia de la entrega nocturna se difundió rápido. La visión que Fred plasmó en su antiguo trabajo de economía por fin se hizo realidad. Pero Fred no sabía que estaba a punto de comenzar una crisis que destruiría por completo el negocio. Cuando el negocio de Fred iniciaba, comenzó la crisis del petróleo de 1973 por tensiones políticas en Medio Oriente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo impuso un embargo petrolero a países que apoyaban a Israel, incluyendo Estados Unidos, donde Fred tenía su negocio. Estados Unidos, al depender del petróleo de Medio Oriente, fue de los más afectados y los precios se cuadruplicaron. El rápido aumento del costo del combustible causó graves problemas a FedEx. Federal Express apenas iniciaba y los 14 Falcon gastaban mucho combustible. Y debido al embargo petrolero, el combustible para aviones alcanzaba precios históricamente altos, sin que se vislumbrara una posible baja. Como resultado, los costos operativos de FedEx se estaban saliendo de control y la empresa estaba perdiendo aproximadamente 30,000 por día. La visión de Fred literalmente se estaba quedando sin combustible, y los prometedores inicios de Federal Express estaban perdiendo altura. En los primeros 26 meses, Fred Smith perdió $29 millones. Y comprensiblemente los inversionistas no estaban muy interesados en invertir más dinero, ya que no estaba claro cuándo volverían a bajar los precios del petróleo. Fred se volvió tan desesperado que tuvo que pedirles a sus empleados leales que aguantaran sus cheques de pago y no los cobraran durante el mayor tiempo posible. Para intentar mantener a flote la empresa, los pilotos y conductores de FedEx incluso empezaron a usar sus propias tarjetas de crédito para cargar combustible y luego ser reembolsados. Luego, al saber que a la empresa le quedaba poco, Fred dejó de recibir pagos porque ya no había nada que tomar. Aún así, no fue suficiente. El embargo petrolero y la crisis económica pesaron demasiado. La empresa tenía solo $5,000 en el banco cuando Fred recibió una factura de combustible de $24,000. Era viernes y con $500,000 en la cuenta y una factura de $24,000 por vencer, Federal Express parecía ir a la bancarrota. En un intento desesperado por salvar el negocio, Fred Smith buscó un acuerdo de inversión con General Dynamics para asegurar una inyección de efectivo. Se vistió con su mejor traje y fue a la reunión pensando que sería clave para su empresa, pero el trato no se cerró. Por la situación volátil y la necesidad de cautela, General Dynamics rechazó su propuesta. Después de esta negativa para obtener más financiamiento empresarial, parecía que Fred no podría pagar la factura del combustible,
y por lo tanto este era el final de su negocio. Sentado en una sala de espera del aeropuerto de regreso a casa después de esa reunión, Fred, sintiéndose completamente deprimido, comenzó a pensar en el futuro de sus entonces 389 empleados y en cómo todos iban a perder sus empleos. Pensó en su sueño, en lo cerca que estuvieron y en cómo su profesor de economía tuvo razón siempre. En la sala de espera del aeropuerto en Chicago, sabía que al llegar a Memphis tendría que dar malas noticias a su equipo, admitir la derrota y quizá empacar su oficina. Después de todo, a menos que pudiera pagar la factura del combustible, los aviones no volarían el lunes. Por un momento, Fred se sintió completamente derrotado. Pensó que todo había terminado, pero luego se animó a sí mismo. Fred Smith superó una infancia dolorosa y venció su enfermedad. Este era Fred Smith, quien obtuvo su licencia de piloto a los 15 años y ayudó a fundar una compañía discográfica en un garaje mientras estaba en la preparatoria. Este era Fred Smith, quien se graduó de Yale y sobrevivió a 2 misiones en Vietnam. Fred juró que si los bancos en vez de inversionistas no le daban el dinero para salvar el negocio, él mismo lo conseguiría. Fred estaba por abordar su vuelo, pero al final decidió no regresar a Memphis. Fred retiró los últimos $5,000 de la cuenta de su empresa y, de forma impulsiva, reservó un vuelo a otro destino. Fred Smith se dirigía a Las Vegas. Fred pensó, si caemos que sea luchando. Por eso usó los últimos $5,000 de la empresa y los apostó a Osram, buscando ganar dinero para pagar las cuentas de FedEx. La supervivencia de FedEx dependió de un fin de semana apostando en Las Vegas. Una vez que Fred llegó a Las Vegas, fue directo a las mesas de Blackjack. Ahora, el Blackjack es un juego bastante sencillo. Tus cartas deben superar al croupier sin pasar de 21. Sin embargo, en los años 70 había algunas mesas de Blackjack que solo usaban un mazo de cartas, lo que significaba que era más fácil contar cartas y obtener una ventaja. Fred desarrolló esa habilidad en los Marines por jugar tanto el juego. Por supuesto, aunque esto le daba una ligera ventaja, seguía siendo un juego que dependía de la suerte, y la suerte de Fred definitivamente iba tanto hacia arriba como hacia abajo. Ganaba algunas manos, pero también perdía, así que sus ganancias variaban. Jugar solo por dinero ya era estresante, pero aquí se jugaba su empresa, su sueño y los empleos de sus trabajadores. Pero Fred se mantuvo concentrado, jugando mano tras mano, y en un momento logró llegar a $35,000. Se sentía imparable, pero luego tuvo una mala mano. Y otra más, su confianza empezó a tambalearse. Sus ganancias caían rápido, pero logró detenerlo a tiempo. Al terminar el fin de semana, Fred convirtió el saldo de Federal Express de $5,000 en $27,000, y eso fue suficiente para pagar la inminente factura de combustible y mantener a la empresa en el aire por otra semana. Fred se retiró mientras ganaba, depositó el efectivo en la cuenta de la empresa y se fue a casa. Ahora, obviamente, $20,000 no iban a ser suficientes para salvar la empresa a largo plazo, pero le dio a él y a la empresa más tiempo para idear un plan. Al volver, el equipo de FedEx se sorprendió al saber que Fred apostó los últimos $5,000 de la empresa, pero para ser justos con Fred, había lógica en su decisión. Sin pagar la factura de combustible, la empresa estaba condenada al fracaso, así que básicamente sintió que no tenía nada que perder. Y como sucedió, la apuesta literalmente dio resultado. Demostró que Fred arriesgaba todo por el negocio y le dio más tiempo para hablar con inversionistas. En 2 semanas, Fred consiguió que inversionistas aportaran $11 millones. Esto llevó a su primer año rentable en 1976. En los años 70, la mayoría de aerolíneas y empresas de mensajería eran conservadoras y reducían costos al máximo. Fred, siempre apostador, vio que mientras la competencia evitaba riesgos, era el momento ideal para que FedEx apostara el doble en mercadotecnia y arriesgara todo. Así que FedEx gastó mucho más que la competencia con grandes campañas publicitarias. Esto incrementó significativamente la participación de mercado de FedEx en la industria y mejoró la identidad y el reconocimiento de la marca. Sin embargo, no buscaban quitar negocios a los grandes, sino ir tras nuevos territorios y mercados. Federal Express inicialmente mantuvo su enfoque en ciudades más pequeñas, en lugar de las grandes, donde las bodegas de carga de las aerolíneas aún entregaban paquetes. Esto significaba que FedEx tenía mucha menos competencia y llegaba a muchos clientes nuevos. Para 1976 movían 19,000 paquetes diarios. Gracias a su rapidez para manejar grandes envíos, atrajeron clientes como International Business Machines y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Federal Express crecía rápidamente. Pero pronto, Fred Smith y su equipo enfrentaron otro obstáculo: el gobierno. Durante la segunda mitad de la década de 1970, empezaron a surgir empresas de logística de todo tipo y tamaño. El transporte por camión cambiaba, los astilleros crecían
y el envío aéreo de paquetes aumentaba. Sin embargo, algo frenaba el progreso. Por regulaciones previas, las principales aerolíneas crearon un monopolio en el transporte de mercancías grandes y pesadas en sus bodegas de carga. Les pagaban por transportar personas y paquetes y podían mover mucho gracias a la prioridad que les daban las leyes. A diferencia de FedEx, las aerolíneas no tenían las mismas restricciones de peso en sus aviones. Por ejemplo, FedEx solo podía transportar legalmente hasta 7.500 libras por avión, limitándose a aviones pequeños y dificultando su expansión. Si esa restricción desapareciera, no habría límites, y Fred podría usar los aviones más grandes posibles para hacer crecer su negocio más rápido y expandir su alcance de clientes. Así que Fred decidió dar otro paso audaz y unirse a sus competidores. FedEx y otros transportistas presionaron fuertemente al gobierno de Estados Unidos y al presidente Jimmy Carter. FedEx pasó varios años presionando al Congreso para la desregulación del transporte aéreo de carga, y este deseo compartido de una competencia verdadera y justa dio frutos. En 1978, el presidente Carter promulgó la Ley de Desregulación de Aerolíneas, eliminando límites para los servicios de mensajería, como la restricción sobre cuánto peso podía llevar un avión a bordo. Esto le dio a FedEx y a muchos otros transportistas similares la capacidad de volar aviones tan grandes como pudieran costear y así brindar una competencia real a las grandes aerolíneas comerciales. Fred Smith ahora podía expandirse y crecer casi sin límites. Con la nueva libertad del gobierno federal, Fred hizo pública la empresa en la bolsa. En 1978, FedEx hizo su oferta pública inicial en la bolsa de Nueva York, ayudando a Fred a recaudar más dinero para la empresa. El aumento de ingresos permitió a Fred ampliar los destinos de la empresa, construir nuevos centros en Estados Unidos y adquirir aviones más grandes. Fred por fin tenía la libertad, recursos y motivación para llevar su empresa a otro nivel. En los años 80, FedEx se expandió rápidamente gracias a mayor libertad y más aviones. En 1981, FedEx abrió su primer centro mundial en Memphis y se volvió la mayor empresa de carga aérea de Estados Unidos. Fred expandió la tecnología de la empresa y FedEx fue la primera en Estados Unidos en usar computadoras para gestionar y rastrear paquetes internamente. Y para 1983, la seguridad financiera de FedEx ya no estaba en duda. Las ventas superaron los $1.000 millones por primera vez. En 1984 iniciaron envíos intercontinentales a Europa y Asia. Durante los años 80 FedEx logró cifras récord año tras año. Y para finales de la década operaban en 90 países en todos los continentes. Adquirieron Geico, Express International y Flying Tiger para reforzar su presencia internacional. FedEx también innovó en los 90 al permitir que los clientes rastrearan sus paquetes en línea. A fines de los 90, FedEx lideraba los envíos nocturnos globales. El éxito del modelo de negocio de FedEx atrajo competencia, por lo que empezó a adquirir empresas para ampliar sus servicios. Por ejemplo, en 2004 FedEx compró el negocio de impresión Kingos por $24.000 millones. Adquirieron empresas de logística, aduanas, impuestos y otros negocios. FedEx se integró verticalmente y participó en toda la experiencia de envío de paquetes. Hoy los servicios de FedEx son mucho más que solo enviar paquetes de un punto a otro como cuando empezó la empresa. Hasta hoy la cantidad de aviones, centros de distribución y destinos de FedEx ha crecido a cifras impresionantes. Fred se ha vuelto multimillonario al seguir siendo el mayor accionista individual de FedEx. Y como se informa que FedEx tiene más de 700 aviones en su flota, en realidad es una de las aerolíneas más grandes del mundo. Nada mal para una idea de negocio que solo recibió una calificación de C. Sin embargo, si quieres ver una historia de éxito empresarial aún más loca de un desvalido, definitivamente vas a querer ver la historia de Nike. Creo que realmente vas a disfrutar esta. Solo haz clic en la miniatura aquí y te veo ahí en un segundo.